Hola chicos, ¿qué tal? Les mando un gran abrazo y bueno, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con el rostro y con la parte de Canon. Vamos a desarrollar más el aspecto de Canon en las clases y para esta actividad lo que vamos a necesitar es nuestro compás, la regla, lápiz. Si tienen un pequeño pedazo de lija, nuestros sacapuntas y un pedacito de goma. El pedacito de goma, pues bueno, nos va a ayudar a estar evitando el uso de la misma, de manera tal que nos vayamos quitando ese vicio. La lija, pues bueno, nos va a ayudar a que después de que nosotros le saquemos la punta a nuestro lápiz, podamos hacer de forma mucho más fina esa punta y nuestros trazos sean mucho más limpios y precisos. Entonces vamos a comenzar con esta actividad. Entonces con este ejercicio vamos a resolver la parte del rostro de manera lateral, que fue algo que habían resuelto ustedes solos anteriormente. En esta ocasión, pues bueno, voy a ir desglosando cómo sería la forma ideal de trabajarlo. Y para esto vamos a tomar en cuenta, recuerden que el video pasado habíamos trabajado con esta imagen, ¿sí? La cual nos había permitido colocar los elementos a través de una retícula. Entonces vamos a empezar a trazar nuestra retícula como en el video pasado, para así empezar a trabajar ya con base a lo que se había venido trabajando incluso desde la clase número 1 y ustedes puedan seguir trabajando con este formato. Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar, a trazar lo que es la división de nuestras líneas, ¿sí? Líneas rojas. Estas líneas rojas que habíamos dicho que son los bloques principales de colocación de nariz, colocación de ceja y donde comienza justamente nuestro cabello. Entonces, también de igual manera vamos a trazar la parte que divide nuestra hoja de forma vertical, ¿ok? Entonces vamos a trazar eso. Bueno, entonces aquí yo ya debí de haber trazado en mi hoja las líneas rojas principales que les mencioné anteriormente, que serían principalmente esta, ¿sí? Y esta parte de acá. Los límites, tanto superior como inferior, pues los va a otorgar la misma hoja. Aquí vamos a ver que está dividida mi hoja. Ahora, para recordar un poco lo del video pasado, recuerden que va a depender mucho el tamaño de la hoja con la que estén trabajando. Ustedes pues ya con referencia a los ejercicios pasados, pues ya deben de tener un poquito más de la noción de los números a manejar, si es que llevan un mismo tipo de medida de hoja, ¿no? Que es como la que yo vengo trabajando. Entonces, aquí yo había dividido, mi hoja mide aproximadamente 31 centímetros, lo dejé a 30 centímetros, el trazado principal anteriormente, para dividir los espacios. En el primer ejercicio recuerden que no habíamos trazado el espacio del cabello, ahora sí se toma en cuenta, entonces yo bajé a 9 centímetros cada uno de estos espacios, ¿sí? Y los sobrantes, que fueron aproximadamente 4 centímetros, están en la parte superior, que es lo que da el cabello. Aunque en algunos dibujos te lo manejan como la media, que es media división, yo consideré que más o menos es una tercera parte del bloque, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto y que dividimos hacia los lados también en nuestra cuadrícula, vamos a hacer los siguientes trazos. En este caso sería el trazado de mi línea verde,
y de las dos líneas verdes que tenemos aquí, ¿ok? Aquí más o menos ustedes pueden tomar como referencia, como se los había dicho anteriormente, el espacio sería 1, 2, 3, más o menos puede ser a una tercia, no alcanzamos a completar, entonces un aproximado de una tercia del espacio del bloque, ¿ok? Aquí yo ya tracé lo que son las dos líneas verdes, una donde encontraríamos el ojo y la otra donde encontraríamos el labio, ¿sí? Entonces posteriormente a esto voy a trazar mi circunferencia. Aquí ya tengo trazada mi circunferencia. Yo la tracé a partir de la línea de la ceja, ¿sí? Que sería esta línea, subí 2 centímetros, ¿sí? Eso a partir de las medidas que yo tengo, ustedes tendrán que contemplar, con la finalidad de que mi circunferencia cubra desde donde está la parte superior de la cabeza, del cráneo, hasta donde descansa la nariz, ¿no? Donde trazamos la nariz. Entonces, ahorita por las partes laterales no se preocupen porque la circunferencia lo que nos va a ayudar es dar el ancho de la cabeza y que muchas veces no se vea como recortada o extraño el volumen del cráneo, ¿ok? Entonces, posteriormente vamos a colocar algunos de nuestros elementos principales como lo es la ceja, ¿sí? Y el ojo. Esto nos va a ayudar, como lo notan aquí, con la circunferencia nos podemos apoyar al trazado, porque justamente el ojo de forma lateral va a, digamos, a comenzar justo donde pasa la circunferencia y la ceja va a salir un poco de dicha circunferencia. Entonces vamos a trazarlo. Aquí ya tengo el trazado de mi ceja. Lo que quiero es que tengan referencias ustedes, más o menos yo me voy a basar en la medida que tenemos aquí. Recordemos que son medidas estándar que son para darnos una idea de la locación del rostro. Va a depender mucho de cada rostro que tracemos, pero vamos a ver aquí que nuestra ceja pues tiene más o menos una medida y podemos más o menos repetirla. Podemos ver que de la línea central hacia acá afuera vamos a tener aproximadamente 2 cejas y un pedacito, ¿sí? Entonces yo me basé más o menos en esa parte, saqué la medida de la ceja aproximadamente, la dividí en esos bloques y a partir de esa referencia pues puedo tener el tamaño ideal de la ceja. Lo mismo va a suceder con el ojo, ¿no? Podemos hacer esta referencia de trazos y sacar aproximadamente los bloques de medida, tanto de esta línea verde como de lo ancho del espacio que hay entre lo que es el párpado y mi ceja. Vean más o menos que de esta altura el párpado no llega, por cosa de nada, no llega a la mitad, ¿no? Entonces esa puede ser una muy buena referencia para que ustedes tomen en cuenta y puedan hacer su trazado. Y el párpado inferior pues se ve todavía incluso más cerrado, mucho más pequeño. Entonces en esa parte lo que yo hice es más o menos sacar mi mitad, sí, que es esta, y ver que mi párpado va a llegar como un diámetro más abajo. Ok, el párpado inferior se ve un poco más cerrado. Aquí vean que yo resuelvo con figuras geométricas básicas, ¿sí? Triángulos, rectángulos, triángulos para hacer el trazado general y ustedes no se compliquen. Ahorita estamos yendo de los trazados generales hacia los particulares. Ok, entonces ahora voy a continuar con el trazado de la oreja. Ahorita estamos trazando todo lo que está dentro de mi circunferencia. Aquí ya tengo el trazado de mi oreja, igual tomar referencias de medida entre el espacio de la circunferencia, o sea, donde termina mi circunferencia, y mis líneas de apoyo para poder hacer el trazado. También incluso puedo empezar a resolver con formas un poco pues más geométricas, ¿no? Una especie de triángulo, por ejemplo,
Más adelante subiré un video sobre envolventes que habla referente a esto, incluso para darnos una idea, ¿no? Incluso un trapecio que podría estar ahí intervenido por esa línea. Entonces, a partir de esas pequeñas figuras geométricas, pues hacer la composición de la forma de nuestra oreja. Ahorita comenzaríamos a trazar, ¿sí? La parte ya de contorno, la parte externa del rostro. Y la parte también del cuello, o sea, ya los elementos que se encuentran fuera de mi circunferencia. Aquí yo tengo el trazado de lo que es la frente, ¿sí? Y el tabique, lo que es la nariz. Entonces, aquí, ¿cómo lo resolví? Conforme igual a la figura, vamos a ver que nuestra imagen donde está la ceja, casi donde termina, es un espacio muy breve el que queda, y justo por ahí nos vamos a guiar, nos vamos a orientar para darle el espacio ideal, ¿sí? A la frente. Vamos a ver también esta parte de la caída, ¿sí? Que va también muy en referencia a la ceja, y la parte de la nariz, por naturaleza la vamos a lograr abrir cuando hagamos el trazo, pero lo que yo hice aquí fue más o menos hacer un trazado de líneas para darnos cuenta en referencia a lo que es la frente, que queda un espacio pronunciado, ¿sí? O sea, también podemos tomar como referencia ese espacio. Vamos ahora con el trazado de los labios. También, bueno, antes de pasar a eso, chequen que podemos seguir tomando en cuenta formas geométricas para ese trazado, ¿sí? De tanto de la frente como de mi nariz. Entonces creo que valdría mucho la pena. Aquí podemos hacer incluso una figura invertida, un trapecio invertido. Entonces, sí, apóyense mucho en esas figuras para darle forma al rostro y les cueste un poco menos de trabajo. Aquí ya tracé lo que es mi labio, ¿sí? Y la parte de la barbilla. Aquí lo que ustedes pueden hacer es tomar en referencia la línea de la ceja. Vean cómo va a coincidir un poco con los labios, con el labio superior. El labio inferior va a tender a meterse un poco más y la barbilla va a estar ligeramente separada de esa línea. Eso les va a dar una prox de la colocación, ¿sí? Y las formas de los labios pues va a depender mucho igual. Aquí nos estamos basando literalmente en el dibujo, pero igual podemos hacer figuras como pequeños triángulos para hacer estas formas. Es como si yo agarrara y trazara una línea recta de aquí, ¿sí? Y esa línea recta que yo tracé me permita notar las formas que puede generar esto, que serían como pequeños triángulos, si se dan cuenta, y ya posteriormente solamente hacer la parte curva de esos elementos. Aquí tenemos un triángulo incluso escaleno. Entonces, si se dan cuenta, esto de los envolventes o de las formas geométricas básicas les va a ayudar mucho a estructurar la parte de los detalles. En la parte, por ejemplo, del cuello, todavía vamos a encontrar que dentro de lo que es la línea, dentro de lo que es la circunferencia, perdón, este trazado todavía se encuentra internamente, ¿ok? Porque en este primer dibujo no se está contemplando todavía el cuero cabelludo o el cabello o los músculos, tanto, ¿no? Entonces, ya que se contemplan, pues vamos a ir dándole mayor volumen o espacio a los elementos. Otra cosa que les quería comentar es que, por ejemplo, yo tenía el tamaño de mi hoja, que es este, ¿ok? Se den una idea. Entonces, ahora que empecé a hacer el trazado de mis elementos, vi que me iba a faltar un pequeño pedazo. Lo que hice fue unir otra hoja.
es mucho mejor unir una hoja más ahorita que estamos en la práctica, a que ustedes quieran forzar a que el elemento quepa aquí en esta hoja, porque eso suele deformar demasiado, ¿no? Con la intención de que nos quepa en la hoja, lo que hacemos es hacer una reducción, entonces mi nariz en vez de haber quedado así, pues me queda mucho más chiquita y entonces el personaje se lee extraño, ¿sí? Ya no tiene una anatomía natural, sino ya la alteramos. Entonces, este sería el trazado básico de mis elementos. Ustedes tienen que ir haciendo dibujo por dibujo, es decir, mandarme lo que es la imagen en una hoja, esta imagen en otra hoja y esta imagen en otra hoja, ¿ok? Si se dan cuenta, lo progresivo es nada más ir marcando ya la sensación de volumen, ¿sí? Como es en esta parte. Y van agregando ciertos elementos más, pero el repetirlos evidentemente les va a ayudar a ir obteniendo práctica. Incluso vamos a ver ya que se agrega la aleta de la nariz o el contorno de los labios, eso poco a poco, y en esta parte el cabello, y ya vamos a empezar a darle mayor color a lo que es la ceja, el ojo, ¿sí? Entonces, eso es lo que poco a poco nosotros vamos a ir agregando dentro de nuestros elementos. Esa parte me gustaría mucho que la resolvieran y posteriormente yo ya trabajaría en otro video con ustedes el trazado, este trazado, para que vayamos resolviendo características un poquito más particulares de nuestro modelo. Espero y este tutorial les haya servido y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y les mando un gran saludo.